con la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos AC, Director General Adjunto de Políticas Públicas en la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOV 2014-2015, Director de Derechos Humanos e Investigación Normativa de Salud en la Secretaría de Salud Federal 2011-2014, entre otras, durante 25 años de experiencia en la Administración Pública Federal. Experiencia académica: profesor y conferencista en diversas universidades de México y otros países en temas de derechos humanos, derecho a la salud, bioética y biojurídica, destacando la Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana, Instituto Científico Jurídico de Puebla, Pontificio de México, UPAEP, UNAM, Durango, Santander, Cuauhtémoc, Centro de Investigación Social Avanzado, y en línea UNAM Berkeley y Anáhuac, así como las Academias Nacionales de Medicina y Cirugía, la Sociedad Mexicana de Pediatría AC y el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Autor de 5 libros, 3 coordinaciones, varias coautorías y artículos nacionales e internacionales. Miembro del Grupo de Axiología de Madrid, España, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética AC, de la Red de Derechos Humanos en Economía del Conocimiento, investigador de la investigación de la Cátedra de la UNESCO de Bioética y Derechos Humanos. Con ustedes, el doctor Agustín Antonio Fragoso. Démosle la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación que me hicieron. A mí me toca lo más difícil, que es la parte jurídica, ¿no? Y más difícil porque van a ver cómo está la situación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y cómo estamos arrinconados con muchos temas ideológicos, ¿verdad? Entonces, va a ser un tema complejo, incluso yo creo que van a salir muchísimas preguntas. Vamos a tratar de responder, pero pues vamos a ir realmente avanzando a ver cómo lo vamos tomando en cuenta. Yo quiero retomar unos puntos elementales, principalmente para ver también lo que han expuesto mis compañeros. Número 1, los avances científicos basados en hechos contrastados experimentalmente y demostraciones empíricas van develando la realidad, ¿no? Los datos genéticos, inmunológicos, bioquímicos, embriológicos, citológicos, fisiológicos o ecográficos pueden distinguir que desde la singamia, ese es el proceso que ya nos explicó Javier Marcó, está presente ya una nueva entidad perteneciente a la especie que corresponde en sus gametos. Si son gametos humanos, pues es un ser humano, ¿verdad? Y eso pues realmente se pueden establecer diferentes pruebas para señalar esta situación. Tanto es así que pues el embrión humano puede estar intracorpóreamente o extracorpóreamente, ¿no? Se puede incluso criopreservar el último ser humano que tengo entendido que nació después de 12 años en la India, ¿verdad? O sea, es un embrión que se implantó posteriormente, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante ver porque se ha ampliado incluso el conocimiento sobre estos temas. Número 2. El desarrollo del individuo es un proceso gradual, continuo o ininterrumpido. Ya vimos lo que nos explicó Javier Marcó. Estábamos hablando de un organismo, no de un cúmulo de células. Todo se realiza en el tiempo según un proceso fijado por el programa inicial, que es el genoma humano, que es el mapa que tenemos todos desde ese momento, y su interacción con el medio ambiente, que es la parte epigenética, que ya nos explicó también Javier. Y su naturaleza humana, o sea, porque pertenece a esa naturaleza y en ese sentido tiene un desarrollo. Por eso el embarazo del ser humano pues, es aproximadamente 9 meses, y hay otros animales que tienen otro proceso de desarrollo. Una vez que ha comenzado este proceso, pues no puede ser frenado
más que por la muerte, ¿verdad? 3. Se establecen definiciones sobre la misma realidad humana, ¿verdad? Embrión, feto, niña o niño, adolescente, joven, adulto, anciano, pero solo exclusivamente para determinar un rango de desarrollo dentro del mismo individuo. Esto incluso se establece en biología y en medicina, pues porque incluso surgen hasta especialidades para estudiar esta época del desarrollo, ¿no? Geriatría, gerontología, pediatría, etcétera, son para un determinado. El ginecólogo, ¿verdad?, para la mujer, etcétera. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y esto es sentido común. Pero es para establecer un parámetro de estudio, ¿no? Ya que la vida es un continuo, no puede haber un salto ontológico entre prehumano a humano, siempre somos los mismos, pero manifestando las condiciones propias de cada etapa de desarrollo. Y para que dicho desarrollo sea lo más humano y congruente, se deberá ofrecer los medios más adecuados para una salud, ¿no? Vamos a ver unas cuestiones más adelante. Entonces, aquí lo que vemos es una cuestión de sentido común, de lógica, que tenemos que ver que hay un desarrollo, ¿sí?, que hay un seguimiento puntual, que debe de haber una atención, ¿verdad? Y si llega a morir cuando no hay intervención humana, bueno, pues es una situación grave, preocupante, pero cuando hay una intervención humana, pues realmente hay un abuso, ¿no?, de la situación que se está cometiendo. Entonces ahí surge el derecho. El derecho incluso sirve para que haya paz. Se hacen reglas, se hacen normas, se establecen criterios. ¿Para qué? Para la convivencia relacional, para la importancia de la alteridad humana, de que me importa el otro porque puedo ser yo, ¿verdad? El espejo del otro que decía Levinas. Entonces es muy importante. Ahora, no hay que confundir la ley con el derecho. La ley es un instrumento. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho tiene una base axiológica, tiene un valor. Y eso es muy importante, porque ahorita todo esto que estamos señalando y que nos dio Javier, eso es a través de la evidencia, ¿verdad?, que la biología establece esos criterios y además que los va haciendo experimentales, son demostraciones repetitivas, que por eso incluso sacan bibliografía sobre estos temas. Se estudia una realidad biológica, pero esa realidad biológica hay que darle un valor, y sobre ese valor, que es la parte ontológica, se construye la ley para protegerla, para que darle seguridad, ¿verdad? Y entonces es una forma en que la ontología, que es lo que es, se debe de proteger con el deber ser, que es el que le da una justa atención y protección, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Tenemos aquí una pirámide kelseniana, que bueno, lo comento así porque no creo que haya, o sea, a lo mejor no hay muchos aquí que sean juristas, sean abogados, y es importante ir destacando cómo nos encontramos normativamente. Bueno, tenemos en la cúspide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes generales y federales, reglamentos y al final las normas oficiales mexicanas. Esta realmente es una estructura normativa que tuvimos durante mucho tiempo. Sin embargo, está cambiando. Está cambiando a través de la reforma de derechos humanos que vamos a ver poco a poco. Voy a llevarles el camino y les voy a ir explicando para que lo podamos entender y contextualizar a la situación. También hay que ver algo, porque un tema que surge mucho es el tema de la discriminación, que ahora se ha utilizado incluso como moneda de cambio para cualquier cosa, ¿verdad? Pero si analizamos realmente de una forma objetiva y real, aquí les pongo un cuadro de la situación de lo que es la discriminación, ¿verdad? Las dictaduras ideológicas siempre han justificado el asesinato, ¿verdad? En 1815 los negros no son humanos, en 1945 los judíos no son humanos y otros grupos, ¿verdad? No nada más ellos. Y ahora parece que los fetos o los embriones pues, tampoco son humanos. Entonces es una forma de discriminar a uno de los otros en una etapa o en un momento de vida que se encuentra pues en esa situación porque tiene que pasar ese proceso, no puede brincar de una situación a otra. Y a veces las leyes que se hacen con consenso entre determinados grupos pues son injustas, ¿verdad?
Entonces, podemos ver el tema de preembrión que se utilizó en Inglaterra, en España, para justificar una etapa de la vida humana y poder intervenir sobre ella. Entonces se crean eufemismos jurídicos, principalmente los eufemismos más dañinos es en el ámbito jurídico y es donde están surgiendo, para justificar determinadas situaciones. Y esto podemos verlo de muchas maneras. Yo recuerdo cuando trabajé en la Comisión de Bioseguridad con el tema de los transgénicos. Bueno, es un tema que cuando tú eres transgénico te espantas, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando pues realmente en la parte evolutiva no se puede dar un transgénico, porque un pez con un tomate no se puede jamás entrar en ese proceso de evolución o de procreación. Y entonces, como era muy fuerte el término, pues lo manejaron de una forma eufemística que le llaman, no son organismos genéticamente modificados. Entonces, si oyemos los términos, pues se oye más bonito, que además no es lo mismo, ¿sí? Y entonces han ido trastocando el tema, ¿no? ¿Qué temas más vienen? Bueno, aborto es una palabra correcta y adecuada, y ahora le llaman interrupción del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo, y también es algo eufemístico, ¿no? Porque alguna clase que yo doy, les digo, yo estoy a favor de la interrupción del embarazo. Sí, ¿por qué, profesor? Porque, pues, por ejemplo, se hace una operación intraútero, se corrige la espalda bífida del feto y se vuelve a introducir y sigue el embarazo. Esa es una interrupción. ¿Por qué? Porque se detiene en el tiempo algo que va a continuar. Cuando ustedes van en la carretera y de repente se interrumpe el camino es porque más adelante va a continuar. O si yo ahorita voy con mi interruptor de luz y lo apago o lo prendo, pues vuelvo a prender. Si ahorita se nos va la luz, como le pasó a Javier, se puede interrumpir la presentación y luego va a continuar. Entonces son eufemismos que se utilizan jurídicamente, ¿verdad? El tema de la eutanasia, ¿verdad? Ahora van a llamar eufemísticamente, van a ver como muerte digna, que además también es un término inadecuado, porque la muerte no es digna, porque es el fin del ser. Más bien lo digno es llevar el proceso de la vida hasta el final, ¿sí? Y entonces van manipulando el lenguaje, Entonces es muy importante en la cuestión legal, porque hay que utilizar el lenguaje precisamente para lo que es, ¿no? Para determinar realmente la realidad y no distorsionarla. Entonces esa es la situación que tenemos con estos temas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con una reforma que se hizo de 2011 de derechos humanos? Y empiezan a transformarse ahora la jurisprudencia de la Corte. La Suprema Corte es ahora quien establece los criterios de interpretación, incluso son los que ahora están impulsando hasta reformas legislativas, ¿no? Y también los utilizan como los demiurgos, ¿no? Los dioses de la ley, ¿no? Ustedes van a discutir con determinadas personas, es que ya lo dijo la Corte, es que lo dijo ya la Corte Interamericana, es que ya quién sabe qué, ¿no? Bueno, vamos a razonar porque, pues, ¿cuántas personas conforman esa Corte? Es de un caso en específico que a lo mejor puede ser muy trágico y que la argumentación o la defensa fue muy buena, pues es lógico que le van a dar la razón, porque incluso el ejercicio de constitucionalidad y de derechos humanos a veces puede ser muy escueto, muy vago, o realmente no lleve a cabo el análisis preciso que se debe de hacer, como lo veremos a continuación con un caso. Entonces, ¿cuál es el criterio que establece? Dice, bueno, son derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al derecho de aquellos, se debe estar lo que establece en el texto constitucional. En el tema que nos ocupa hoy, el derecho a la vida está establecido, ahorita lo vamos a ver, pero de una forma extremadamente amplia. Entonces, realmente la situación es que no nos especifica desde qué momento a qué momento se puede defender la vida. Incluso hubo una reforma y entonces muchos de los debates se decían que no es necesario establecerlo porque es un valor que entendemos todos, ¿no? Y casi debería de ser, ¿no? Es parte del derecho natural, ¿verdad? Que es donde surgen los derechos humanos. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido un poquito cómo está establecido en nuestra Constitución. Esto lo hago no con el ánimo de cansarlos, sino tratar de entender un poquito más cómo está la situación.
Bueno, entonces, en el capítulo primero, ¿verdad?, se dice de los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué son los derechos y cómo garantizarlos? Que son a través de las instituciones que los hacen garantes, ¿sí? O sea, no nada más es que esté el derecho, sino cómo lo hago efectivo. ¿Cómo hacerlo efectivo? A través de reglamentaciones, políticas públicas y debida atención para realmente sea funcional, ¿verdad? Entonces dice, el artículo primero dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como meras garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. O sea, te dice, son todas las personas, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados, salvo excepciones que establezca la misma Constitución, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, hasta ahí todos vamos bien, ¿sí? Ahora, hay que ver muy bien que es un tratado internacional en materia de derechos humanos, porque muchas veces meten cualquier cosa. Entonces, la Convención de Viena, el derecho a los tratados, te especifica que es un tratado, una convención, ¿no? Y entonces tienen un peso específico dentro del Estado mexicano cuando lo ha hecho suyo, ¿verdad? Después viene ya un poquito a complicarse porque empiezan a haber los rangos de interpretación. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, ¿qué habla de normas? Ya no más habla de tratados. Entonces, cuando habla de normas, se amplía el rango. Entonces, ¿qué puede ser una norma? Pues una jurisprudencia puede ser una norma. U otras cosas puede ser una norma, y no los tratados. Que proteja más a la persona, que favorezca más a la persona. Bueno, en ese sentido, pues viene un margen de interpretación porque tenemos un error. Todavía no tenemos definido en ninguna ley o en ningún tratado quién es la persona. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a tener una manipulación, ¿verdad? Artavia Murillo establece un criterio que ahorita lo vamos a ver, por eso es muy importante esa sentencia de la Corte Interamericana, y porque ahí también está el derecho a la vida de una forma más amplia que en cualquier tratado de materia de derechos humanos. Entonces aquí puede entrar pues mucha interpretación dependiendo del caso que se exponga ante un tribunal, ¿verdad? Principalmente pues, la Suprema Corte de Justicia, y entonces una norma oficial mexicana puede ser más protectora y puede subir de rango sobre una ley reglamentaria, una ley general. Entonces, esto es muy interesante verlo porque cambia entonces ese parámetro. Dice, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Bueno, aquí es una cuestión es que todas las personas en su ámbito, ¿no? Los legisladores, el poder judicial, pero hay unos principios muy interesantes, que además aquí realmente yo lo desarrollo en el tema de la eutanasia, es, por ejemplo, ¿el derecho a la vida es universal? Sí, ¿verdad? Entonces, si es universal y es un derecho humano, ¿puede existir el derecho a la muerte? No, porque se pierde la universalidad del derecho. No pueden convivir antinomias. O sea, no puede existir un derecho en contra de un derecho que ya es universal y que es garante para todos. Ahí empezamos con la cuestión de los problemas. O sea, si no es universal, entonces no puede ser un derecho. Es muy interesante. Bueno, habla de la interdependencia y la indivisibilidad, que van un poco de la mano. Para que yo tenga derecho a la salud, necesito tener derecho al agua, a la alimentación, al medio ambiente saludable, para que sean complementarios y además se hacen relacionales, porque si no, entonces no puedo tener ese derecho a la salud. Esa es parte de esa situación, que son interdependencias e indivisibles. Y progresividad. Esto hay que entenderlo porque ha habido mucha distorsión. La progresividad surge principalmente en los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESCA, que vienen el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la cultura, etc., ¿no? También se agregaron posteriormente los ambientales. Y entonces, ¿por qué surgen? Porque son derechos que también tienen un tema muy importante que se llama programático. O sea, si yo te voy a dar más medicina,
o voy a ampliar las pruebas de la mastografía, no nada más para determinar edad, si vamos a ampliar la edad, el derecho a la salud. Entonces tenemos que hacerlo de forma progresiva y programática porque tiene un gasto económico, ¿estamos de acuerdo? Entonces tiene que haber una situación acorde con el país y que además tiene que ir siempre en progresividad. Ahorita, ¿qué hicieron con el sector salud? Redujeron la economía, ¿no? Entonces, esto va en contra de la progresividad que está en la misma Constitución y en el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la progresividad siempre va adelante y nunca para atrás. Vamos a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que está una laguna, una alberca, y yo aviento una piedra. Entonces va a ser ondas de expansión, nunca de regresión. Esa es la progresividad. Pero surgen estos derechos porque incluso también establecen cuándo no puede ser progresivo. O hay momentos que incluso se pueden hasta regresar por una circunstancia. Lo vivimos en México. No sé si recuerdan lo de la influenza H1N1, donde la economía se vertió para atender esa situación y entonces muchos derechos que ya se tenían se tuvieron que regresar un poco para atender esa particularidad. Incluso también hay casos que hasta se puede restringir hasta la libertad ambulatoria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque puede contagiar o puede dañar. Ahorita que tenemos el tema de la migración, es un tema que no se han establecido los criterios para ver cómo realmente regular este tema de traslado con el tema de salud, porque puede haber enfermedades que se pueden hacer como esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que es un problema muy grande es, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese sentido. Después siguen otras cuestiones como el tema de la discriminación, etcétera, que no lo voy a tocar porque no es mucho sobre nuestro tema. Y el artículo 15, que casi nadie lo conoce porque no lo utilizan para estos temas, dice: no se autoriza la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos. Entonces aquí hablamos de tratados, lucha de tratados. Por ejemplo, si estamos firmando ahorita un tratado comercial, no puede alterar derechos humanos. ¿Por qué? Porque entonces estaría en contra de este artículo. Luego el 29 dice que en los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, bla, 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 a la vida y a la integridad personal. También tiene los derechos de la niñez. El artículo 29 es el que restringe el artículo primero, ¿no? O sea, en qué momento se pueden restringir derechos y cuáles no. Entonces, ¿qué está estableciendo? Que el derecho a la vida no tiene restricciones. ¿Por qué? Porque ahí lo está señalando. O sea, ni en época de guerra puedes ir en contra de la vida, ¿no? Y luego el artículo 133, que es, bueno, ya incluso muchos decían que no se necesitaba reformar el tema de derechos humanos porque ahí establecía cómo se rigen esos derechos humanos, que es como la pirámide que les señalaba. Bueno, ¿qué hay a nivel internacional? Bueno, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la primera. Dice: todo individuo tiene derecho a la vida, ¿verdad? Porque incluso si tenía nuestra Constitución, era individuo, no era persona. Luego viene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dice: el derecho a la vida es inherente a la persona humana, ¿sí? La Declaración Americana de Derechos Humanos: todo ser humano tiene derecho a la vida. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo primero. ¿Por qué lo pongo? Porque es muy importante ver este referente por el tema de la persona. Dice: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano, ¿no? O sea, ahí ya nos está aclarando. Es el único instrumento que te lo establece. Y luego viene el artículo 4, el derecho a la vida, que nos señala: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Que bueno, acuérdense que México, pues realmente sobre este artículo expuso pues realmente una restricción, ¿no? Pero esto, incluso si ustedes lo leen a la letra, dicen: pues no hay ninguna duda. ¿Desde qué momento se protege la vida? Desde la concepción, ¿no? E incluso México votó a favor de esto cuando se hicieron los debates de la Convención Americana. Y además, si tomamos en cuenta cómo se interpreta un tratado, la Convención de Viena, dice: obra de buena fe, número 1, y número 2, conforme a su literalidad, ¿no? Ahora, yo tengo, no sé, yo soy abogado y puedo decir
Es claro, pero si yo les digo, ¿hay alguna duda? Pues no. Y nos podemos ir a la Real Academia de la Lengua, pues, que establece estos términos. Incluso hay que ir más allá. En el momento que se hizo la convención, que señalaba la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y bueno, el problema de las declaraciones es que se rigen bajo un principio que se llama pacta sunt servanda, el que pacta está obligado a seguir. Entonces decía, es que las declaraciones pues, no tienen vinculación, son de buena voluntad. Si quiero las sigo, si quiero no las sigo. Que incluso hay muchos instrumentos que son declarativos. Entonces, ¿qué es lo que lo hace vinculante? Pues que es un tratado, es la diferencia. Por eso cuando se hace la Declaración Universal, que eran 30 derechos humanos, se dividen en la declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ahí se va separando un poquito esos derechos, que incluso luego los hablan mucho que primero, segundo, tercera y cuarta generación de derechos humanos, que es una cuestión nada más teórica. Ahora ya no tiene mucha razón de ser esa división. Pero entonces fíjense qué interesante es, porque la misma Convención Americana cita a la Declaración Americana, entonces atrae ese derecho para que sea vinculante a partir de la Convención. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala que es ius cogens. Ahorita voy a explicar más adelante para entrar a detalles sobre ese tema. Bueno, vamos a ver algo bien interesante. Ven que dice aquí ahí, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, ¿no? O sea, ahí viene muy interesante esa palabra, porque entonces, ¿qué significa arbitrariedad? Y dice que no sea un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho. No sea una necedad que le voy a quitarle la vida a alguien, ¿no? Incluso la legítima defensa está realmente establecida, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay un acto injusto, hay una arbitrariedad, hay una situación que tú tienes derecho a defenderte, ¿no? Entonces dice, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana relacionada con el 1.1 de la misma, no solo presupone que ninguna persona se privada de su vida arbitrariamente, que es la obligación negativa de no hacer, sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. Obligación positiva. Tenemos que hacer todo legal, políticamente, ¿sí? Socialmente, para protegerla. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a todas las instituciones estatales. Esto es jurisprudencia de la misma Corte Interamericana en el caso de masacre del Pueblo Bello contra Colombia. O sea, es jurisprudencia de la Corte Interamericana. Muy bien. Vamos a ver algo muy interesante, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Fíjense qué dice del preámbulo, porque además no nada más vincula un tratado los artículos, sino también los preámbulos. Es como si fueran articulados, o sea, tienen el mismo peso jurídico. Dice, los Estados partes en la presente convención consideran que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Aquí lo puse porque es un tema que también manipulan mucho, la dignidad humana. Y muchas veces le enfocan como una cuestión moral, ¿no? Que además está bien, ¿no? Sin embargo, ¿cómo la tenemos que ver en derechos humanos? Porque ahí se discute, no, es que en derechos humanos no se establece cómo se tiene que establecer. Bueno, si decimos que sobre la literalidad, ¿qué dice aquí? Intrínseca, ¿verdad? O sea, que es consubstancial al ser humano, que no se puede separar. Entonces, en toda su etapa de existencia tiene esa dignidad presente, es una dignidad ontológica. Y bueno, aquí puso un ejemplo en este tratado, pero hay otros que también los manejan en el mismo sentido, ¿sí? O sea, y los pueden buscar, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, ¿verdad? Incluso la Declaración Universal, etc. Está hablando de esa dignidad intrínseca. Y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Qué nos identifica como familia humana?
el genoma, ¿no? ¿No sería la prueba más inmediata para decir que pertenecemos a esa familia? Y no la cuestión morfológica. ¿Alguien ha visto la película El hombre elefante? Sí. Bueno, Sí. su morfología era una situación muy, pues realmente, pues muy distópica, muy difícil de verlo porque no parecía una persona humana. Ahora, voy a poner una foto más adelante de otro personaje australiano que lo conocen mucho, que le faltan 4 partes del cuerpo. Entonces podemos decir, pues él tampoco tiene una figura humana, no es de la familia humana. ¿Cuál es la mejor forma para saber si es humana? Pues actualmente podemos ver a través del genoma. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. ¿Verdad? Ahí ya está estableciendo también algo que lo entendemos de la forma literal. No necesitamos más interpretación. Artículo 6. Dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, ¿no? Garantizan en la máxima medida de lo posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Entonces, fíjense qué interesante, aquí puse algo de la ciencia médica: nasciturus como paciente. ¿Se acuerdan que les hablé de la interrupción del embarazo del feto, que puede hacerse, no nada más es la espalda bífida, hay más operaciones y cada vez más intervenciones? Entonces, la programación fetal y la teoría de Barker dice que la salud que disfrutamos el resto de nuestra vida está determinada en gran medida por las condiciones en las que nos desarrollamos dentro del claustro materno. Pero entonces, aquí vienen las dudas de sentido común. ¿Pero por qué le vamos a dar esa atención si no es ser humano? ¿Por qué le vamos a dar esa atención si es un cúmulo de células? ¿Por qué le vamos a dar atención si no es persona? ¿No? Sin embargo, la ciencia cada vez está descubriendo y develando que es necesario desde el primer momento darle todos los elementos para un buen desarrollo, ¿no? Para llegar a una buena madurez, ¿verdad? Pues un tema que también manejan mucho es la viabilidad, ¿no? Y aquí me voy a adelantar, porque incluso hasta las definiciones están marcadas mal en nuestra ley, que dicen que aborto es el producto que pesa menos de 500 gramos, que porque no es viable, bla, 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 ¿no? No tengo exactamente como dice la ley, pero bueno. No en abril de este año acaba de nacer un niño pesando 258 gramos en Japón, y antes ya hay más de 30 niños que pesan menos de 300 gramos. Entonces, vean cómo por un lado la ciencia médica ha avanzado y por el otro lado la ideología perturba esa realidad, ¿no? Pues entonces tendremos que cambiar ese tema de viabilidad. Más bien, la viabilidad es dar las condiciones para que se dé, ¿verdad? Que además es cierto, ¿no? O sea, entonces no podemos establecer esos criterios absurdos. Una observación muy interesante es la 15, casi nadie la conoce, de los derechos del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, del artículo 24 de la Derechos Económicos y Culturales. Y en el párrafo 18 señala, dice: entre los principales determinantes de la salud, la nutrición y el desarrollo del niño, cabe mencionar la realización del derecho de la madre a la salud y el papel de los progenitores y otros cuidadores. Y establece mucho más criterios, ¿no? ¿De qué? Pues de brindar las condiciones y de la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Este es muy interesante porque te habla de que somos responsables en el hospital, somos responsables en la escuela, somos responsables en la casa, con la salud de los niños, ¿no? Y esto que viene a colación incluso con otros temas, pues este famoso tema de que pues, la marihuana es buena, no produce ningún daño, es una maravilla. ¿Por qué? Porque tiene el digno desarrollo de la personalidad humana. Tema, materia de otra conferencia, también a discutir. ¿De dónde surge eso? Y si nos vamos a los diarios de debates de la Declaración Universal, era dar las condiciones necesarias para el buen desarrollo humano, ¿no? No para otras cosas. Pero bueno.
Al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, puesto que se extingue su titular. Estos son, estoy poniendo jurisprudencias de la Corte Interamericana y de otras instancias internacionales. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, y de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido, bla, bla, bla. Incluso es muy interesante ver porque viene repetido, pero dentro de los derechos fundamentales hay derechos núcleo y derechos derivados, y el derecho a la vida es el derecho núcleo por excelencia, no lo digo yo, lo han dicho muchos autores, ¿no? Entonces es muy interesante ver, porque además es por sentido común, porque la salud que protege, no protege la vida. ¿Y el medio ambiente qué protege? La salud y la vida, ¿no? Entonces son derechos que derivan de la integridad personal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjense, entonces, ¿por qué? Porque tiene que ir una construcción del derecho debidamente armónica y con un valor central, ¿no?, en el ser humano. A partir de ahí tenemos que ir construyendo. No los voy a cansar mucho, porque además pues, ya están cansados. Vamos a explicar lo de ius cogens, ¿no? Dice la Comisión Interamericana ha sido enfática sobre este ius cogens con el derecho a la vida, ¿verdad? ¿Qué es ius cogens? Son normas que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Esto lo dice la Convención de Viena, que es el de los tratados. Pero el ius cogens está arriba de la Constitución. Eso es el valor que tiene más interesante. Otro tema de ius cogens es, por ejemplo, la tortura. O sea, nadie puede crear una ley de tortura, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no se debe de permitir a nivel mundial. Incluso donde se permite, tienen que ir en contra de eso, tienen que ir transformando, ¿verdad? Bueno, porque tenemos lugares como Corea del Norte, ¿verdad? Fíjense qué interesante sobre ese derecho a la vida. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Dice, se ha expresado en más de 12 casos, incluso en el año 2012, ha sido reiterado en 2 ocasiones. En particular, en 2 casos ha estimado a los no nacidos como hijos y como bebés, ¿verdad? Y ahí pongo las referencias de los casos. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Se ve bonito, se ve bien. Ahora vienen los problemas. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en caso Artavia Murillo contra Costa Rica? Porque todos me preguntaban del libro. ¿Por qué es importante ese caso? Bueno, es el tema de fecundación in vitro, ¿sí?, contra Costa Rica, porque Costa Rica, pues realmente su Tribunal Supremo, su Corte Constitucional estableció que el derecho a la vida, como señala la Convención Americana, se protege desde la concepción, y entonces negó la fertilización asistida en Costa Rica. Y entonces la Corte Interamericana interviene y fíjense qué dice. Resulta funcional a las afirmaciones que hace posteriores en el orden a que la concepción, la definición que decimos ahí, en el sentido del artículo 4.1, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. Razón por la cual, antes de ese evento, no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención Americana. Por otra parte dice, no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión, y el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana, o sea, del derecho a la vida. Y en otra parte dice que la protección que se dará a partir de la implantación tiene que ser progresiva, conforme se va desarrollando. Si entendemos que puede haber un aborto espontáneo, pues sabemos que sí, ¿no? Pero si no le das la protección inmediata para la arbitrariedad, entonces pierde sentido, ¿no? Y esto es entendido porque, bueno, pues porque hay situaciones normales biológicamente que pueden ser espontáneos, pero ya cuando interviene un tercero, es una arbitrariedad, es algo que no se debe de permitir, que se tiene que salvaguardar. Pero
Vamos a ver los errores, ¿no? Número uno, incluso ya lo acabo de decir Javier, incluso la OMS también señala que el embarazo empieza con la implantación. Y estoy hablando de la OMS porque es una instancia internacional en materia de derechos humanos ad hoc, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana interpreta la concepción con el embarazo. Es una contradicción incluso entre instancias internacionales y tiene más peso la OMS. Me van a perdonar porque ellos son, o sea, tienen más especialidad en la materia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma Corte está emitiendo un error conceptual. ¿Estamos ahí de acuerdo? Sí. ¿No? Bueno, entonces, fíjense qué gran error. Y además otra cosa, el tema que está tratando la Corte es fertilización humana asistida. Entonces, estamos hablando de que es extracorpóreamente. La implantación va a haber una intervención, bueno, dependiendo de la técnica, de un tercero para el proceso de implantación. No está, o sea, no es una cuestión natural, sino es una cuestión que es externa. Entonces, ¿qué pasa con la Corte? Entonces, deja un vacío jurídico de que desde antes de la implantación, que como les dije pueden pasar años, puede estar congelado, es una cosa, es un objeto, ¿no? Se pierde sentido común. Yo hice una declaración allá en la universidad que causó mucho ruido. Se protege mejor el huevo de la tortuga que el embrión humano, que es el mismo estadio de vida, ¿sí? Y entonces no es un poquito de perder el sentido común, ¿verdad? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tomó en cuenta al Tribunal Europeo. No quiere decir que sea obligado, pero sí tomó ejemplos de otros países. Bueno, y para algunas sentencias toma ejemplos del Tribunal Europeo. ¿Por qué ahora no? No, duda. Entonces aquí viene el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 8 de octubre de 2011, en la que proscribió la patentabilidad de embriones humanos para extraerlos de explotación industrial o comercial, ¿sí?, a instancias de Greenpeace. O sea, Greenpeace presentó esta controversia en contra de Oliver Brusler, no sé si se pronuncia bien, que es un científico que estaba utilizando embriones humanos y los quería patentar para utilizar células y reprogramarlas para neuronales. Entonces, esto bajo el argumento de que entonces, ¿pero qué dijo el Tribunal Europeo? Pues que no se pueden patentar, porque sería un gran atentado contra la dignidad humana que se reconoce y presenta en el embrión, ¿no? Y derivado de Brusler, hubo reformas en Estados Unidos, o sea, causó un boom, a nivel de Europa siguen trabajando, no ha habido un pronunciamiento ya más contundente, pero incluso ya se habla, bueno, ¿qué podemos considerar un embrión humano, no? O sea, empiezan debates más fuertes entre científicos, porque dicen, bueno, es que están los embriones, pero también están los embriones clónicos y también están los partenotes. Y entonces fue muy interesante ver, porque los criterios más fuertes es que sean totipotenciales, que es lo que ya explicó Javier. ¿Cuáles son? Pues los embriones que tienen la capacidad de desarrollar un ser humano, que es determinada etapa de la vida, pues vienen pluripotenciales, que yo no abundo porque ya Javier habló mucho sobre eso. Bueno, este tema no lo tomó en cuenta la Corte Interamericana, ¿no?, sobre que además ya se había pronunciado el Tribunal Europeo, ¿no? Pero ¿qué pasó en el 2015? En el 2015, el 27 de agosto, la Gran Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos emitió su fallo en el caso Parrillo versus Italia, de la pretensión de destinar embriones humanos para ser utilizados en investigaciones biomédicas. Eran embriones de fertilización asistida donde la mamá dice, no, es que ya no los queremos, utilícenlos para investigación. Entonces estaban prohibidos para investigación en Italia y se fue el asunto a la Corte Europea.
Y entonces pusieron que es una acción prohibida por la ley, ¿no? Y dice, los embriones humanos no pueden ser reducidos a posesiones, a cosas, a objetos, ¿no? Que eso, entonces esto contradice la resolución de Artavia, ¿no? Porque dice, bueno, está hablando de fertilización asistida y tú los defines desde la implantación y además en una forma evolutiva. Bueno, ¿qué otros instrumentos de derechos humanos podemos ver que incluso van siendo protectores en este tema? A lo mejor no sobre ese rubro, sino sobre otros. Tenemos la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, y en suma también está el tema de los principios de prevención y precaución. Voy a explicarlos un poquito. La prevención es cuando yo sé que puede haber consecuencias. ¿Se acuerdan de la ley del tabaco? Que fue tuvo muchas discusiones, incluso en España, en todas partes del mundo, ¿no? Porque los que, bueno, ya somos de más edad, me quedo mucho joven, llegábamos a, por ejemplo, un restaurante y te decían, ¿quieres zona de fumar y no fumar, no? Entonces vamos a hacer de cuenta que está el restaurante, entonces, zona de fumar para allá, zona de no fumar para acá. Y esa es una tontería, porque los que fumaban, pues el humo venía de este lado, y pues todos ustedes eran fumadores pasivos, que incluso es más dañino que el fumador activo. Entonces era una tontería. Entonces, la evidencia científica nos establece los criterios de los daños que producen, etc. Incluso hasta para mujeres embarazadas todavía más, ¿no? Para niños, ¿no? Porque incluso hay muchos efectos. Entonces, ¿qué se dijo? Bajo el principio de prevención, yo establezco criterios jurídicos para proteger a la gente. Entonces ya llegas ahora, ya pues hay divisiones físicas pues, para que no causen daño. La precaución se manejó más con el tema, bueno, tiene su historia, pero para reducirlo un poquito, se maneja con los transgénicos. Cuando surgen no sabían si iban a hacer bien, si iban mal, si son más benéficos o no. Se justificó mucho con el tema de que era más peligroso incluso pues, los fertilizantes o los químicos, entonces empezó a entrar en boga. Entonces no hay un riesgo cero, pero en caso de duda no lo hagas. ¿Sí? Ahora se utiliza mucho para el tema de manipulación genética u otros temas. Entonces, si estamos hablando de ahora de fertilización asistida, de embriones clónicos, ahora vienen otros temas que Javier dice que en 50 años, yo pienso que va a ser antes, la lactogénesis, porque incluso han invertido mucho Google y Silicon Valley para los temas de transhumanismo, ¿no? Y uno de esos es eso. El otro es realmente vivir más tiempo, ser inmortales, no inmortales, mortales, ¿no? O sea, vivir años, etc. El tema de pasar las capacidades humanas a una máquina, a un cyborg, ¿no? Etc. Todo eso ya están en un proceso. Establecieron incluso el año 2045 para algunas metas. Bueno, entonces ese principio precautorio es fundamental para tratar de parar estos temas, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Y más en materia genética, puedes activar incluso un virus o algo ahí que puede dañar, así como las películas que luego vemos caóticas, ¿no? Ya sucedió en un laboratorio en Australia con unos oncorratones. Entonces, bueno, es muy interesante ver. No me salgo. Voy volando estos brazos. ¿Qué ha pasado en la Corte Interamericana? Ha hecho una interpretación que se llama evolutiva de los tratados. ¿Qué dice? Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Pero esto va a ser más satanizado porque dicen, no, es que nos han traído muchos problemas estas interpretaciones. Pero bueno, si lo utilizamos realmente como debe de funcionar y como ya lo establecimos con los avances científicos, pues debe ser en positivo. ¿Por qué? Fíjense qué dice. Y eso es muy chistoso, porque viene la misma sentencia de Artavia, ¿no? Dice, para efectos de la interpretación del artículo 4.1, la definición de persona está anclada a las menciones que se hacen en el tratado respecto a la concepción y al ser humano, términos cuyo alcance debe valorarse a partir de la literatura científica.
Y, bueno, el tema de concepción, inicio de la vida humana, lo podemos encontrar en cientos, ¿verdad?, de publicaciones, ¿no? No en una o en dos. Ahora, claro está, hay pseudocientíficos, ¿verdad? O hay quienes difunden ciencia, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay situaciones que realmente nos están estableciendo esos nuevos criterios para adecuarlos como debe de ser. Bueno, y voy a ponerles un ejemplo muy claro. ¿Alguien ha oído escuchar de Noah Benton Markham? ¿Noé? ¿No? Es muy interesante. Ese es el artículo de Artavia que yo hice, yo explico ese caso, porque ahí no me dejaron trabajar un tema de derecho, sino de bioética, o sea, un análisis ético. Fíjense qué interesante. Noah Barton, ¿sí?, le pusieron Noé porque él estaba en una clínica, pues criopreservado, ¿no? Estaba congeladito el embrión, ¿no? Acuérdense de Katrina, es un huracán que fue muy famoso, ¿no? Y entonces entraron a salvar a los embriones, al cúmulo de células, ¿no?, como luego decimos, que ya vimos que no es así. Y entonces, tiempo después, en el 2000, nace Noé, ¿no? Y aquí lo tenemos, creo que esta foto es de hace año y medio, 2017, actualmente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues que ese embrión tiene un valor, tiene una identidad y es real, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, bajo el amparo de la decisión de la Corte Interamericana? Son cosas, son objetos, no es nada. ¿Para qué los van a proteger? ¿Para qué les van a dar la seguridad? ¿Para qué van a garantizar su vida si no es nada? ¿Sí me explico? Entonces, esto es una cuestión de sentido común. ¿Por qué lo vengo a este caso? Porque luego pues, dices, bueno, si luego se ponen casos, pues aquí hay otro caso, ¿no? Y es real y lo podemos consultar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ir viendo sobre esta situación? El derecho es un instrumento creado por la persona, no es causa, sino efecto de la persona, es para ayudarnos. El derecho no constituye, sino que reconoce la personalidad jurídica sobre la base de la existencia de la persona humana y nunca puede desconocer lo que la realidad es, bajo el sustento de la coexistencia relacional, que esa es la base principal del derecho. Muchos lo llaman bien común, ¿no? A mí me gusta más esta palabra porque es incluso explica mejor, ¿no?, que todos coexistamos. ¿Para qué? Para que nos respetemos con nuestras diferencias. B. El reconocimiento jurídico del embrión humano es condición de posibilidad para establecer el andamiaje jurídico de protección de la vida humana y sus posteriores derechos derivados y transversales, y la condición de posibilidad de los demás derechos humanos, ¿no? Si no tenemos esa parte, no podemos construir lo demás. Y C. Si no tenemos respeto por la vida en todos sus estadios y empatía por los más vulnerables, ¿cómo podemos tener respeto por nuestros semejantes u otros seres vivientes con los temas medioambientales? Si no empezamos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a continuar con otros? Pero fíjense que aún más, por eso tenemos a la persona y su representación. Cualitativa y cuantitativamente, ¿verdad?, no podemos hacer distinciones, ¿no? Porque, ¿se acuerdan del que hablábamos de aquí, de este compañerito que todos lo ubicamos? Y que además hace de todo, es maravilloso este hombre. Les recomiendo a todos los chavos que vean es como un video, no sé si está dividido en dos todavía, se llama El Circo de las Mariposas. Es fenomenal. Lo utilizo luego para mis clases cuando doy axiología. Entonces es muy bueno porque él es uno de los actores, pero si empezamos a hacer distinciones cualitativa o cuantitativamente, pues miren, pues el embrión pues no es persona, ¿verdad? El niño o el feto pues tampoco puede ser persona, porque además si a lo mejor tiene una afectación, ¿no?, o sea, el síndrome de Down, no lo podemos eliminar, porque no cumple los requisitos o los parámetros de muchos
teorías humanistas, que realmente en lugar de humanistas sería todo lo contrario. Ese es un niño encefálico. ¿Qué pasa con las personas que están con una discapacidad psicosocial? Siguen siendo aisladas, discriminadas, invisibilizadas de la realidad, que es un problema que tenemos mucho en México y que no se ha dado la atención adecuada. ¿Qué pasa con estas personas, verdad? Pues vamos eliminándolas porque pues, son muy costosas para el sistema, no hay protocolos, no hay atención, más bien no hay cuidados paliativos, aunque Aguascalientes, yo sé que es de los estados que se ha hecho trabajo. Yo recuerdo al doctor Hugo, cuando estaba en la comisión de la Academia de Bioética, que hizo un congreso aquí muy interesante, pero que no se están impulsando, ¿no? Y a lo mejor nada más buscamos un tipo de perfil, ¿no? Nos volvemos eugenésicos, ¿no? Entonces, es muy importante saber hacia dónde queremos caminar y el tema de a quién vamos a identificar como alguien más de nosotros en una situación de vulnerabilidad, porque todos podemos estar en una situación vulnerable o alguien de nuestra familia, y además todos pasamos por ese estadio de vida, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver esto. Es un tema muy complejo, no toca a la Suprema Corte porque ya sabemos lo que está sacando, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso. Le vamos a dar un pequeño obsequio de parte del Frente Nacional por la Familia. Sí. ¿Hay preguntas? Sí, claro que hay preguntas. Yo creo que sí hay. Sí, sí hay, y de ahí un buen. ¿Qué es la octogénesis? Ectogénesis. Ectos fuera, génesis origen. Es el que pueden ya tener. ¿Ya vieron la película de I Am Mother? La de Netflix, bueno, véanla. Donde agarra el feto y lo mete a una máquina y se desarrolla. O sea, es que ya no sea dentro de la mamá, sino en un aparato, ¿no? Cyborg o en una tecnología. Esto es la octogénesis. ¿Qué argumento nos sugeriría para combatir el argumento de que la ley, el derecho protege a las personas porque son vida fertilizada y no vida potencial? Lo de potencia y acto es un tema aristotélico, sí, ¿no? Y que además, como bien lo señaló Javier, es un tema que a mí me impacta mucho. Alguna vez me llevaron a debatir, me pusieron estas imágenes evolutivas de los embriones, incluso recuerda Javier que ves que tiene al cerdo, la lagartija, al ser humano, y van pasando un proceso morfológico. Entonces, si hablamos de morfología, pues sí somos muy iguales. Si hablamos de reduccionismo biológico, que también se puede dar, ¿sí? Pues debemos decir que yo también soy un conjunto de células, ¿no? Tengo muchas células, están en función. Pero cuando hablamos de que es un organismo que tiene una identidad genética, etc., empezamos a hacer una distinción del argumento que se empieza a caer, ¿verdad? Y pues darle como un sustento pues, realmente científico a la par, ¿no? Y entonces decir, bueno, no sé si sea persona o no, pero es un ser humano, un ser de la especie Homo sapiens. Porque el tema de persona es un tema que en el área jurídica no está realmente todavía construido. Y además le voy a decir algo. Es la labor que tengo que hacer un libro sobre eso. La cuestión persona viene de prosopon, ¿no? Que usó, fíjense qué interesante. Prosopon, el que resuena, ¿no? Viene desde los griegos, luego se pasa a los romanos y se utilizaba como una máscara que resonaba el artista en el teatro. Entonces ahí viene la palabra persona que va evolucionando y entonces nunca se definió.
Y entonces luego eso dice sustancia individual de naturaleza racional, o fruto tomado de defensa. Pero la cuestión que en el derecho, cuando se habla de prosoponos de persona, no se habla de la persona como individuo de la especie humana, como esa sustancia individual de naturaleza racional, sino se habla de la personalidad. Yo hoy tengo una máscara, ¿qué estoy haciendo? Una charla, ¿no? Llego a mi casa y tengo otra, ¿no? Me salgo de aquí, soy ciudadano, soy alcalde de casa, soy profesor. Son mis máscaras que voy estableciendo dentro de la sociedad. Eso era la cuestión. Entonces, la construcción jurídica se fue con el ámbito de la personalidad humana y no realmente de quién es la persona. Entonces, bueno, si me dicen realmente esa situación que tenemos en conflicto, pues nos vamos a lo que dice el artículo 1.1. Toda persona es ser humano. ¿Cómo identifico un ser humano? Pues a través de las pruebas genéticas, proteómicas, citológicas, bla, 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 y es uno más, un miembro más de nuestra especie humana. Y ya. O sea, creo que eso es más de sentido común, para no entrar en una discusión de persona y definir que la sustancia es, que el individuo, que de la especie humana, bla, bla, bla. Así mejor. Bien. ¿Qué se está haciendo actualmente en México para frenar la legalización del aborto? Ustedes como abogado legalmente. Bueno, yo soy profesor, ¿verdad? Soy asesor. Cuando pues, me piden asistencia legal o cuando uno puede difundirlo, pues hace uno su parte. Si eso es lo que me están señalando como persona. ¿Qué pasa en la sociedad? Bueno, pues tenemos un problema de manipulación, ¿no? Y hay que, o sea, se oye un poco feo, pero el tema de los consensos surge mucho con Habermas en Alemania. Y se decía, bueno, es que en Alemania un policía tiene doctorado. Un consenso aquí en México, ¿entre quiénes, no? Entonces, ese es el gran problema, de que manipulan mucho la información, manipulan el lenguaje y la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezarnos a preparar, ¿sí? Realmente todos, las nuevas generaciones que a veces viven en el mundo cibernauta, que es más doxa que aletheia, como llaman los griegos, que es más chisme que verdad. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Pues a través de la educación, ¿no? y de establecer estos criterios como deben de ser. Entonces, que tenemos una labor muy fuerte, pues de luchar contra la ignorancia. En la Ciudad de México, platicando con algunos médicos que ven el tema del aborto, decían que cuando a la mujer se le hacía realmente el consentimiento previo y informado y se le estaba dando todo, más o menos entre el 75 y el 80% ya no tiene el aborto, porque les estaban explicando de a qué se estaban enfrentando, ¿no? Ahora, no es por nada, pero sí hago el comercial de ese libro. Le voy a decir por qué. Este libro son 70 testimonios que a mí me impactaron. Yo cuando leí, no veía más que 2 o 3, decía, yo soy un hombre muy feliz y muy dichoso. Aquí hay mujeres víctimas de trata de personas, que las violaron desde los 2 años, niños abandonados porque son víctimas de violación, bla, 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 y que lucharon en contra de un sistema abortivo. Y no es un país, es en el mundo. ¿Sí? Entonces creo que la ciencia está avanzando mucho y la realidad realmente tenemos que abordarla como debe de ser, como se está develando. Entonces, es una labor realmente de todos de prepararnos y que se hagan reformas y políticas públicas, porque también algo que voy a decir, se puede hacer una ley muy bonita, pero a lo mejor no es funcional. ¿Qué se está haciendo, no? Por todas estas personas que sufren, porque además hay mucha violencia, no solo podemos negarnos a la realidad. Entonces tenemos que saber cómo podemos actuar, cómo podemos ayudar, cómo podemos fomentar. Creo que viene el tema sobre adopción, ¿no? De niños, de mujeres que fueron violadas y luego le damos una adopción, y el agradecimiento que ellos dan porque les dieron esa oportunidad de vida, ¿no? Entonces es muy interesante ver, a mí me impactó mucho, la verdad,
porque muchas veces escuchamos determinadas situaciones, pero a veces no escuchamos estas cosas que son una realidad y cómo lo enfrentar, ¿no? Pues son lecciones de vida más que un libro. Yo creo que hay que prepararnos todos. Eso es. También los abogados para defender los casos. ¿Cómo hacer para que tanto la Suprema Corte de Justicia y los legisladores puedan interpretar correctamente la ley y no en base a lo que cada quien opine? ¿Cómo contrarrestar esta máquina de maldad de usar la ciencia para mal? Además, las instituciones internacionales están siendo manipuladas. Bueno, eso de usar la ciencia para mal, no estoy tanto de acuerdo, ¿no? La cuestión es, a ver, vamos a ver. La Corte realiza a veces una sentencia de lo que le dan las partes. Es un juez, ¿no? O sea, tú me dices esto, yo te digo el otro, pues yo interpreto lo que me argumentó mejor, porque es la realidad. No analizo realmente el valor que tiene que darse sobre la sociedad. Y entonces vierto determinada situación. Y lo que yo he visto es que muchas veces no se defiende bien. No se trabaja. O sea, no es nada más sacar una ley, o no nada más es hacer determinados actos, sino también hay que construir y hay que exponer esto para que se valore. Y yo, cuando no lo he visto. Fíjense, hay un caso muy interesante en España, cuando sacan la ley del aborto, sacan una cláusula que es que se podrá abortar porque tengan, bueno, lo tenemos en varios estados aquí de la República Mexicana, cuando tenga pues, realmente una deficiencia grave, ¿no? Una enfermedad. Entonces, un grupo de personas con discapacidad en España presentaron un informe a la ONU, al Comité de Discriminación, y dijeron que esa ley era discriminatoria. Y entonces ellos, la ONU se pronunció en contra de España, de que tendrían que cambiar su ley porque discriminaba, creo que eran síndromes de Down, que los estaban matando por el simple hecho de tener la trisomía 21, y entonces ellos hicieron su labor. Esa sociedad, es el único caso que yo sé. Entonces, pues ahí están las instituciones, pero lo que pasa es que nos ha falta también trabajar eso, ¿no? O sea, hay que reconstruir. Y hay que ver también qué se está vertiendo en otros tribunales, ya en el Tribunal Europeo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vertieron. Muchas veces, yo les voy a decir honesto, yo trabajo con dos personas en la Suprema Corte y me dicen, Agustín, si yo hubiera subido eso, a lo mejor nos hubiera servido mucho en su momento. Nosotros le mandamos este libro de Octavio Murillo a un juez de la Corte Interamericana y dijo, si hubiéramos tenido esto antes, quizás la sentencia hubiera sido diferente. O sea, tenemos que llegar hasta lo más alto, desde lo más bajo, para dar información, para defender, para argumentar, ¿no? Para establecer criterios. ¿Por qué? Porque yo creo que al final la verdad va a salir. Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Es como cuando tu hijo te pregunta y llega un momento que le dices, ay, ya no molestes, es así porque así es. Le cerraste esa capacidad de realmente llegar más allá. A mí yo no lo sé todo, y cuando llego a clases y me dicen, oiga, maestro, pues no lo sé hoy, pero denme oportunidad, vamos a investigar todos qué se parece en la siguiente clase, pues podemos verlo, ¿no? ¿Y no crees que falta de información? Sí, también, o sea, algo que platicaba con el doctor Well, un amigo mío que vino a México, me decía, y países como usted muchas veces se enteran después de 10 años. Así es, nosotros somos. El caso Melissa que expuso el doctor Madrazo, nos enteramos después de 10 años sobre el tema de la mortalidad materna. Cuando ya estaba publicado, informado, etc. ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de dar charlas en Frente Nacional por la Familia. Don Carlos García Villanueva da charlas sobre la ideología de género, y a los sitios donde vamos, donde hay abogados, donde hay científicos, muchos no tienen idea de lo que estamos diciendo. Bueno, yo ahorita les platico, digamos las personas, yo me fui a capacitar a España en un curso de trans y posthumanismo, y todos
¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No? Y por eso fui, porque yo necesito capacitarme, o sea, y me quedé sorprendido de lo que viene y de lo que ya está, porque ya ahora hay hasta capacidades ampliadas, ya no son, ya ahora son transespecie, hay gente que está transformando en extraterrestres, en un elfo, o sea, cosas que me enteré, o sea, todo el tema, hay un ratón que corre 5 kilómetros, ¿no? Ya le metieron, hay unos perros que son nacionales que están así bien musculosos, ¿no? O sea, todo lo que está, el fenómeno que está pasando, ¿no? Realmente, el tema de la inteligencia artificial, o sea, todo eso, ¿no? Entonces me fui a capacitar de eso y quedé así como que, pues, ¿en qué mundo vivo? Sí, es cierto, sí, es cierto. Entonces, bueno, yo creo que todos es un deber de trabajar y de poder pues, ir construyendo, ¿no? Eso es como es como si este cuarto estuviera oscuro y yo prendo una vela y todos tenemos una vela y vamos pasando un poquito de luz, ¿no? Para ir iluminándonos. Así es. El principio de progresividad de los derechos humanos puede funcionar como un candado para evitar que se quite la interrupción legal del embarazo como un derecho. Pues mire, acá hay un problema con algunos, se llaman pues, derechos difusos o interpretación, ¿no? La progresividad se puede creer que era derecho económicos, sociales y culturales, sin embargo, incluso juez MacGregor fue uno de ellos, mexicano, habla que la progresividad es para todos los derechos. Pero para mi punto de vista, quizás esté mal, no uso todo, yo creo que está desnaturalizando eso, porque cuando sale la progresividad están los principios de Siracusa que delimitan ese principio, ¿no? Entonces, pues si ya estaba eso establecido, pues es como romperlo, ¿no? Y entonces puede ser cualquier cosa. Entonces puede ser cualquier interpretación difusa, ¿no? O sea, yo puedo construir algo en un castillo en el aire y decir es esto. Entonces, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser peligroso. Por eso es muy importante el otro, interpretación evolutiva, que es, por ejemplo, con el tema de la ciencia, pues, tienes donde poder pisar que no sea tan fangoso, un poquito más sólido, pero hay que saberlo construir, hay que saberlo establecer. Entonces, bueno, yo lo veo así porque yo soy una entidad rara que estudió ciencias y filosofía. Bien. Entonces puedo entender a lo mejor la ciencia de una manera diferente. ¿Qué diferencia hay entre legalizar y despenalizar el aborto? ¿Castigando a quién por abortar o no? Bueno, legalizar es que legalmente lo establezcas como un derecho, porque muchos hablan de derechos y libertades, que es muy diferente. El derecho tiene que estar plenamente establecido y la libertad es que no te limiten. Entonces, y despenalizar es quitar una pena, una sanción, porque además el derecho penal, la tendencia que se está llevando a cabo por los derechos humanos se llama la última ratio del derecho penal, que es la última razón. ¿Qué quiere decir? Es como tu hijo, ¿no? Le dices, oye, recoge tu cuarto, y no lo recoge. Entonces viene un apercibimiento, ¿no? Lo recoges porque te va a dar unas nalgadas, ¿no? Ya cuando vienen las nalgadas, porque ya es la última razón, ya es la sanción. Entonces el derecho penal surge cuando la sociedad se sale, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a sancionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que despenalizar no es que salga de esa sanción, ¿no? ¿Qué se puede establecer? Pues otras circunstancias, ¿no? Por el tema que están hablando mucho es, bueno, pues es que ¿por qué sancionar a la mujer que hace el aborto, ¿no? Porque pues, no sabemos por qué lo hizo, o qué circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el tema que se maneja en la penalización. Incluso se manejan de sanciones alternativas, o a lo mejor hasta terapéuticas, ¿no? Porque no sabemos qué hay atrás de él. En eso yo no lo puedo juzgar, ¿no? Después de leer eso, la verdad, ¿no? O sea, digo, no, pues, tremendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es la diferencia, no sé si quedó muy bien. Bien. Si las instituciones, inclusive internacionales, han reconocido el derecho a la vida desde la concepción, ¿de dónde proviene esa ideología actual y fuerte en contra de la vida misma?
Bueno, ahí es multifactorial, que no me está grabando, no vayan a desaparecer. Yo voy a decir algo. Mi tesis de la maestría fue sobre transgénicos. Fue la primera tesis hecha en México. Gracias a eso conseguí lo del doctorado de bioética. Y entonces me gustó mi tesis y dije, la voy a publicar. Y la mandé a Porrúa. Y me mandaron una carta muy bonita, dándome a entender que si la publican, pues que podía desaparecer. Porque en esa época está ni el poder de Monsanto, ¿no? Que estaba haciendo experimentos en Oaxaca y todo. Es como diciendo, oye, ¿dónde te estás metiendo? Entonces, bueno, hay temas que salen de mi ámbito, ¿no? Se comenta mucho, no tengo la evidencia, pero la cuestión es que sí hay algo más ahí, ¿no? Incluso se habla mucho de control natal, ¿no? Algunos profesores me decían, también viene la eutanasia porque no vamos a poder mantener a tanta gente en el aire. Muy bien. Señores, les concedo la palabra a don Carlos García Villanueva. Bueno, antes de dar las gracias, perdón, aquí traía un... Y por la resistencia. Sí. Se va a hacer así que va a ser tortura. Antes de dar las gracias y de despedir también aquí al doctor Agustín y en general de despedir la sesión, bueno, antes que nada aquí está la diputada Karina Banda, y yo tengo un gran aprecio porque es una verdadera líder a favor de la vida y trabaja como negrita en su labor, no nada más de la vida, que la defiende y todo esto de los derechos humanos, sino que trabaja mucho hacia la sociedad. Muchas gracias que nos acompañó en los ratitos que pudo, Karina. Muchas gracias. Pero aquí está mi colaborador. Sí. Tomando nota de todo. Quiero hacerlo notar. Y voy a decir algo, aunque como dijo, a veces no me desaparecen, dijo el doctor. Esto me lo pidieron muchos diputados. Este evento, y desafortunadamente estaban muy ocupados hoy y no pudieron venir. En fin, yo quiero comentar algo que me parece muy importante. El próximo jueves es muy posible que suba al Pleno del Congreso del Estado el asunto de la iniciativa para cambiar la Constitución y proteger la vida desde la concepción. Actualmente es un delito y hay tres circunstancias que no se criminalizan, es decir, es un delito. Y con la excepción del Estado de México, en todos los estados del país es un delito. Ahora quieren hacer algunos cambios algunas personas, pero en Aguascalientes es un delito y en tres circunstancias no se criminaliza a la mujer. Pero las personas que están a favor del aborto dicen que queremos criminalizar a la mujer. Yo quiero aprovechar también que la diputada Karina sabe que al mismo tiempo de que se apruebe esto, nosotros mismos hemos previsto, digo nosotros, sociedad, en combinación con los legisladores que son nuestros representantes, que no se criminalice a la mujer. Una iniciativa en donde se conmute la pena de cárcel o similares por un acompañamiento médico integral que inclusive ayude a la mujer. Porque sí consideramos, y por eso viene el derecho de salvemos las dos vidas, aquel dicho, porque la mujer que llega, la mayor parte de la mujer que llega a abortar es porque está en circunstancias muy difíciles, que pueden venir desde pobreza, violación, estudio, trabajo, matrimonio, abandono, etc. Muchas circunstancias graves. Además, el aborto es, como decían los doctores, no hay aborto seguro.
El aborto tiene altos riesgos, ni en los hospitales es seguro, porque también dicen queremos aborto seguro. No existe el aborto seguro. Y 3, dice que esta ley lo que estamos buscando es que se criminalice más al violador y al causante de esto, porque según la NOM 046 en este país, que gracias a Dios en Aguascalientes hay una controversia constitucional, el aborto, en la NOM 046 dice que se puede hacer el aborto a partir de 12 años con que simplemente la niña o la menor diga que ha sido violada sin investigación y sin denunciar al violador, tienen que hacer el aborto. Entonces los que requieren realmente y los que la pasan muy contentos pues son los violadores, porque además esta NOM 046, que es una norma oficial mexicana, más bien promueve el aborto y promueve las violaciones. Si no se criminaliza al violador y si con que la niña o persona diga, pues ya hay que hacer el aborto. Entonces se está promoviendo el aborto y se está promoviendo la violación y no queremos que se criminalice a la mujer. Les digo un número oficial. En todo el país hay 5 mujeres que están en cárcel por aborto. Normalmente los que están a favor del aborto, así como inflan los números que nos explicó el doctor Madrazo, que dice que hay miles de muertes y la realidad son, ¿cuántas vimos? ¿Se acuerdan? 25. Son 30 y tantas muertes por este concepto, en cambio nos dicen que hay 10,000 muertes. Así también dicen que está el país lleno de mujeres en la cárcel por aborto, y no es cierto. En Aguascalientes no hay ninguna, hay una persona y es hombre, porque no es porque se haya hecho él un aborto, sino porque causó un aborto. Entonces a mí sí me gustaría aclarar esto y lo digo porque el próximo jueves, Dios mediante, ¿verdad, Karina? Estaremos, pues nosotros como ciudadanos y ellos como legisladores, ellos apoyando a la ciudadanía, porque hay un estudio que el 80% de Aguascalientes, de la ciudadanía de Aguascalientes, está a favor de la vida. Y no estamos en contra de algo, estamos a favor de la vida. Entonces yo quise comentar esto y quiero comentar algo que comentaba la señora Anabela. Hemos dado charlas en muchas partes de la ideología de género, y a la que se refería era una reunión de 12 doctores que estaban en el área de investigación de la Universidad Cuauhtémoc. Cuando les planteamos a estos doctores, me supongo que en educación, les planteamos la ideología de género, terminan diciendo como la mayor parte, ¿y qué tenemos que hacer para detener esta locura? Y yo he bautizado, no porque lo haya inventado, sino que lo escuché, la ideología de género, desde mi punto de vista, es la amenaza más grande que ha existido en la humanidad hasta ahora. Hay 42 millones de abortos al año en el mundo. Esta es verdaderamente, y además, como se ha descubierto, entre comillas, por los que imponen esto, y dice el doctor, a ver si no me desaparecen, que es una serie de poderosos que se han apoderado de la ONU y empujando a través de todos sus organismos, resulta que se dieron cuenta, y entre comillas, que la homosexualidad pues no genera niños. 2 hombres no pueden engendrar, 2 mujeres no pueden engendrar. Entonces hay que promoverla por todos los conceptos, porque hay que detener la natalidad. O sea, ese es el gran objetivo. La ideología de género también busca todo eso. Entonces, yo creo que es importante que nos capacitemos. Y voy a seguir diciendo y perdónenme, aunque yo no estaba pensando en conferencia, pero lo tengo que decir aprovechando que están aquí.
Hemos dado charlas en escuelas muy pobres, de padres muy pobres. Hemos dado charlas en escuelas de personas de clase media. Hemos dado charlas en personas donde están económicamente pudientes. Y cuando hablamos en las escuelas de los padres con pobreza, a mí sí me gusta decirlo porque hay gente que dice escuelas humildes o con trabajos humildes o padres humildes. La humildad es una virtud, la pobreza es una situación económica y hay que decir las cosas como son. Las escuelas donde hay padres pobres, resulta que la mayor parte de ellos no saben ni lo que hace un diputado. Es una realidad. Entonces, pues no revisan, la ciudadanía no participa. Tenemos supuestamente democracia, pero pues no es una verdadera democracia porque el ciudadano no participa. Pero ahí les va, que está peor. En clase media, a lo mejor hay en las personas de clase media económica, hay a lo mejor más interesados, porque sí conocen lo que son los diputados y se preocupan. Y les voy a decir algo peor. En la mayor parte de las que hemos dado en las escuelas de padres económicamente fuertes, yo siento, por lo que hemos visto, que estos padres piensan que a ellos no les va a afectar. Entonces, la realidad es que tenemos todos que prepararnos, como lo acaba de decir Agustín. Tenemos que intervenir más en la política. El Frente Nacional por la Familia, y no quiere decir que haya que meternos adentro de la estructura política, hay que manifestarles a nuestras autoridades lo que piensa la mayoría. El asunto es que el Frente Nacional por la Familia, por primera vez en las elecciones pasadas, no estas sino las anteriores, no las que acaban de pasar, buscamos, antes de que seleccionaran a sus candidatos, buscamos a los presidentes del partido para decirles, cuando escojan candidatos, queremos candidatos con este perfil. Nunca se había hecho. Y lo seguiremos haciendo mientras podamos. Porque nos ponen los candidatos y ya tenemos que votar por los que pensamos que son el menos peor, o el que ya nos recomendaron, o el que dio más centavitos, o lo que sea. La realidad es que es una democracia muy pobre, porque no participamos. Y nosotros seguiremos, el Frente Nacional por la Familia seguirá, cuando vaya a haber elecciones, volver a insistir en los partidos qué clase o qué perfil, de persona quiere la mayoría de Aguascalientes. En este caso Aguascalientes, afortunadamente el Frente Nacional por la Familia está casi en todos los estados del país. Y voy a terminar, me había pedido la representante del señor gobernador que quería llegar, no ha llegado todavía y no tiene caso que nos entretengamos. Ella quería dar unas palabras de agradecimiento, pero pues voy a hacerle una pregunta a Agustín porque me quedé con una pregunta que le iba a hacer y luego ya despido el programa. Yo he oído que la progresividad en algunos aspectos son positivos porque me pusieron un ejemplo. Ahora hay un derecho humano de que no se debe de dar tus datos y era un derecho que antes no estaba escrito. Esto sí es un progreso o una progresividad correcta. Pero eso de que inventamos que el derecho de la mujer a decidir en su cuerpo, pues ya eso lo dicen también que es un derecho progresivo, pero más bien es un pegote que le han hecho a los derechos humanos. Entonces, y hay otras cosas, ¿no? En fin, ¿no estoy mal, señor licenciado? Yo les contesté que sí se puede utilizar correctamente, y principalmente en temas medioambientales y en temas de salud, donde va siendo progresivo. O sea, el ejemplo claro es esto de que, por ejemplo, podemos establecer un criterio para las pruebas de mastografía, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser el acto progresivo? Ampliar la edad, ¿no? Para que se vaya ampliando para la mujer, que es un beneficio, ¿no? Que sepa cómo está. Entonces es un acto de progresividad.
Entonces yo creo que sí es muy bueno, siempre y cuando pues vaya bien estructurado y bien basado. Quiero comentarte algo, te acabo de enviar tu WhatsApp, Sí, porque luego dicen dónde puedo sacar esa información. Yo hice un documento a la ONU sobre el derecho a la vida, que hasta lo recibieron muy bien, que trabajé con un médico, un neurólogo y un filósofo. Son 80 y tantas hojas y ya me lo publicaron. Eso lo presenté hace 2 años más o menos. ¿Lo tienes tú? ya me lo mandaste. Sí, entonces para que, Yo se lo por si lo quieren difundir, con todo gusto ahí está, y viene toda la información, porque no nada más, o sea, viene derecho a la vida en general, o sea, porque también viene el tema de eutanasia. Entonces, les puede servir porque viene ahí parte médica, parte científica, parte filosófica, muy bien estructurada. Pues muy bien. Yo creo que el doctor nos ha dicho precisamente porque no todas las leyes son justas. Como veíamos, la esclavitud en su tiempo era legal, y así sucesivamente hay otras etapas en la vida que no todas las leyes son justas. Pero ya llegó Nancy, que tuvo que salir porque tenía el día muy complicado de chamba, y le voy a pedir que nos dé un mensaje antes de que nos retiremos. Acabamos de terminar, Nancy, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un placer para mí, a nombre del gobernador del estado, el contador Martín Orozco Sandoval, y de su distinguida esposa, la señora Yolanda Ramírez de Orozco, quien además es presidenta honoraria del sistema DIF estatal, estar esta tarde con ustedes, agradecidísimos por supuesto con esta invitación, y por supuesto felicitar al coordinador del Frente Nacional por la Familia, a don Carlos García Villanueva, por este foro tan importante que sin duda marcará un antes y un después en lo que tiene que ver con la protección de la vida. Agradezco la presencia de los distinguidos ponentes de esta jornada, del doctor José Manuel Madrazo Cabo, del doctor Javier Marco Bach, así como del doctor Agustín Herrera Fragoso, especialistas muy reconocidos y quienes cuentan además con una amplísima experiencia médica y legal en la materia. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos sobre todo sus conocimientos. Serán siempre bienvenidos a la tierra de la gente buena, Aguascalientes. En los últimos años, los avances científicos y tecnológicos han permitido que la sociedad en general estemos perfectamente informados de muchos aspectos en tiempo y forma. Sin embargo, no toda la información que nos llega de manera rápida a nuestros celulares, a nuestras iPads, a nuestros correos electrónicos es real y sobre todo valiosa. Debemos tener el criterio de depurar esa información y de asistir sin duda a foros como el que hoy nos han convocado el Frente Nacional por la Familia, y que organizan cerca de más de 80 organizaciones de la sociedad civil que son los que integran este frente. Aun y cuando tengamos esta información detallada de miles de procedimientos, creemos que ninguno será de mayor valor como los avances que se tengan en pro de la formación del ser humano y por supuesto de la preservación de la vida humana. Para el gobierno del estado y para el DIF estatal siempre será un objetivo el trabajar en favor de una sociedad con perspectiva de familia y en pro de la vida para fortalecer el tejido social. Mi reconocimiento reiterado por organizar este tipo de intercambios científicos, bioéticos y sociológicos, ya que todo esfuerzo en favor de la vida será siempre valioso en tanto persevere en su propósito de conservar y hacer crecer a la humanidad. Muchísimas gracias y enhorabuena.